Bueno, pues me enfrento a la ponencia teniendo que explicitar en primer lugar que tengo el cerebro dividido entre dos hemisferios. Creo que a muchos os pasa cuando compramos, cuando trabajamos. En mi caso quedo desnudo porque bien han dicho que por un lado llevo una cierta trayectoria de militancia en formación social, pero a la vez ha sido la profesión que elegí cuando tuve la ocasión de elegirla. Entonces, vivo de ello, más o menos le dedico la mitad de mi tiempo de trabajo y el otro tiempo lo dedico a cuestiones de militancia, a lo que puedo. Entonces, en este caso, vengo con experiencias del 15M, donde participo muy activamente en la comarca en la que estoy, con una moneda que es un poco hermana de la Pita, ¿no? La sentimos hermanas porque hemos venido aquí nosotros, vosotros habéis estado varios viendo los mercadillos de la Mora, pero como monedas sociales hoy se va a hablar, lo que acordamos era que pudiéramos explicar lo que podríamos llamar una iniciativa de transición en un sentido muy amplio, ¿de acuerdo? No sigue los manuales, pero en el fondo es la filosofía, igual que nos comentaba antes Paco, que han descubierto en Alicante a la vez que ellos y en el mismo momento cómo resolver el problema de una moneda social metiendo dimensiones comerciales. Pues no sé si sabéis que esto viene siendo habitual a lo largo de la historia de la humanidad. Creo que estuvieron durante un tiempo peleándose Lamarck y Darwin por quién había descubierto antes la teoría de la evolución, o Leibniz y Spinoza, si no recuerdo mal, quién había... Entonces, bueno, pues yo creo que en estos últimos 10 años la humanidad se está convulsionando, los momentos de transición surgen a partir del año 2005 y más o menos en paralelo gente que nos movemos. Entonces la palabra transición, reconociéndoles a los ingleses, que de alguna manera nos lideran los que hablan en inglés, le presentamos desde la Federación Agroalimentaria, en la que trabajo como asistencia técnica desde hace bastantes años, al Ministerio un proyecto piloto de experiencias de transición en zonas donde se estaba perdiendo empleo en el sector agrario, si éramos capaces de montar alternativas distintas. Entonces tengo una ponencia un poco larga, espero que me cortéis exactamente igual y me deis toques de finalización. Cuando el proyecto se empieza a diseñar en el año 2009, mirábamos alrededor del mundo. Mirábamos alrededor del mundo y nos dábamos cuenta que acababa de salir el señor Obama y en la parte de atrás de la Casa Blanca tenían huertos. La mujer de Obama montaba un huerto. El Ministerio de Agricultura en Estados Unidos estaba animando a que los ayuntamientos montaran huertos. Aquí estábamos a por uvas en el año 2009 en ese aspecto. O sea que en otros sitios lo hacen. El Ministerio de la Ecología, la Energía y el Desarrollo, el equivalente a nuestro Magrama, Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura en España, en Francia, estaba planteando la posibilidad de que se llevaran a cabo huertos para la alimentación en diferentes localidades en Francia. Nos encontrábamos con que había una tradición larguísima de huertos, fijaros cuántas palabras hay aquí, jardines para darle comer al personal, Kleingarten en los países de habla alemana, Allotmengarten en el Reino Unido, en Polonia, República Checa, en Hungría, Países Bajos, Francia y Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Japón, Estados Unidos. Todo el mundo tenía esto y aquí se produjo un crecimiento de la economía, llamémosle el capital, la economía oficial o convencional, extraordinario, y vimos cómo todos los huertos se fueron abandonando en absolutamente todos los lugares de España, salvo algunos barrios, digamos, en Euskadi, donde se mantuvo algunos huertos sociales, pero la mayor parte se desmontaron. Eran los abuelitos que en su tiempo libre se dedicaban a la horticultura de ocio, en un momento en el que se estaba perdiendo empleo. Había oportunidades de generar alternativas de empleo recuperando una agricultura de proximidad. Eso sería la formulación de la hipótesis de una manera distinta, pero exactamente la misma en el fondo a la que nos ha planteado Paco. ¿Que había algún caso semejante en España? Pues sí, vimos que había algunos. Dos tipos, porque vivimos en un país dividido, de los pies a la cabeza. Teníamos iniciativas privadas, urbanas, de lo que ahora llamaría un sociólogo de derechas, llamaría los perroflautas, ocupando solares, buscando alternativas, poniendo unas cuantas cebollas en un solar, montando un compostero entre 15 vecinos y con problemas con el ayuntamiento, o, como el caso del Ayuntamiento de Santander, en la parte de abajo, metió 4 millones de euros para hacer un huerto de 20 parcelas. 4 millones de euros para hacer un huerto, eso sí, diseñado por el mejor urbanista del mundo. Así estamos. Esa es la realidad del mundo en el que nos estamos moviendo. Iniciativas municipales, urbanas, sociales, de altísimo coste y, con perdón de la expresión, puteando las iniciativas sociales que estaban saliendo abajo. Entonces la reflexión era, ¿sería capaz una organización sociopolítica como Comisiones Obreras, que se supone que es, por un lado, provoca al sistema, pero por otro lado forma parte del sistema, o sea, está a ratos dentro, a ratos fuera, negociando y participando en el reparto del dinero público, la formación, y a la vez está diciendo que no hace falta
que se produzcan reformas o reducciones necesarias, ¿se podría hacer una mediación entre esas dos maneras de abordar ese movimiento cultural que se estaba dando en el planeta? Por otro lado, en esa misma época se estaba produciendo un florecimiento, gracias Julio, esta transparencia está sacada de una de las tuyas, un florecimiento de los bancos sociales, de los bancos del tiempo, y menos en aquellos años todavía de las monedas sociales, pero había. ¿Sería capaz un movimiento sindical de incorporar la cultura de los bancos del tiempo en un centro de trabajo? O sea, un delegado de una empresa sería capaz de convencer a sus compañeros para que durante el fin de semana, si mi hijo sabía inglés, le explicara inglés a tu hijo, y si tu hijo sabe informática, me arregle el ordenador? Esas son algunas de las hipótesis que planteamos que se podía intentar trasladar al mundo, porque la mayor parte de las experiencias de bancos del tiempo en España, veis aquella mancha inmensa, Galicia, eran los ayuntamientos. Iniciativa municipal había bastante, de algunos movimientos vecinales, aunque menos que en otros países de Europa. La cuestión era, ¿podría un sindicato contribuir a la generación de experiencias de intercambio y cambiar las herramientas? Entonces se planteó en su momento, esta transparencia es antigua, trabajar con tres cosas, y ir por diferentes comunidades autónomas de España y diferentes pueblos ofreciendo para ver si había interés a los delegados de las empresas que estaban en crisis y a los ayuntamientos. Se les ofrecía bancos del tiempo, se les ofrecía la posibilidad de hacer huertos sociales, combinado con lo que sabéis que los sindicatos tienen, que es formación para el empleo a través de la Fundación Tripartita, esas acciones formativas que se dan. Entonces, ¿seríamos capaces, utilizando la formación, producir un cambio e incorporar los hábitos de bancos del tiempo y de intercambio y los huertos sociales? Esa fue la hipótesis. Durante un tiempo se han estado haciendo algunos bancos del tiempo, pero mi balance, o la evaluación que se puede hacer, es que un delegado sindical en un centro de trabajo no entiende ni quiere entender lo que es un banco del tiempo. Él está para defender en la negociación colectiva, o si hay un conflicto de lo que sea en el centro de trabajo, a apoyar a sus compañeros. Estuvimos haciendo asambleas y reuniones por 8 comunidades autónomas. Una sola empresa, los delegados quisieron el banco del tiempo. Hicimos 3, hemos tenido 3 experiencias del banco del tiempo. Una en Pulpí, que se hizo con un pequeño acuerdo con el ayuntamiento malamente y no salió adelante, se cayó. Se ha hecho otra experiencia en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, que se mantiene a través de una asociación de vecinos que está funcionando aceptablemente bien, y el Banco del Tiempo que se montó en Almería gracias a Paco y Eva, que han estado también colaborando muy activamente en el proyecto TREDAR en el sureste ibérico. Y el proyecto de Almería, digamos que es el que ha tenido mejor resultado en dos cosas. ¿Por qué? Porque veían que se caía, que un banco del tiempo cuesta, requiere un esfuerzo de dinamización muy grande, y una de las posibilidades ha sido dar el salto y pasarlo a una moneda complementaria que ya no tiene nada que ver con comisiones obreras, ¿de acuerdo? La moneda complementaria no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, la Federación dijo, ¿qué? Nosotros no queremos saber nada de una moneda complementaria. O sea, por eso entendéis que yo estoy ahora mismo hablando de un proyecto consciente de que el futuro es una moneda complementaria, pero si el sindicato ni siquiera ha entendido el Banco del Tiempo, no os imagináis lo que puede considerar de una moneda complementaria. A ver qué pasa en los próximos meses o años, porque esto evidentemente es una línea de futuro. En aquella España de los años 2010, esto es 2 tristes solares al acabar el año 2011, uno en Mazarrón, gracias Javier, y otro en Rioja, no sé si está Isabel, 2 tristes solares que se han convertido, gracias a la formación y al esfuerzo y la militancia de muchas personas, en huertos donde ahora mismo se está haciendo formación, y nos estamos demostrando la sociedad, que con un solar muerto, inteligencia, buena voluntad, un poco de agua y algo de dinero y unas horas de formación, podemos dar alternativas a la gente para buscar maneras distintas de ganarse la vida. Desde la Federación se planteaban unos convenios con los ayuntamientos, y los ayuntamientos, con diferente criterio, adjudicaban los terrenos en los que se hacía la formación. En este caso es la hoja de puntuación con criterios de servicios sociales del Ayuntamiento de Mazarrón, en función de los ingresos mensuales, de la situación familiar, el número de miembros de la familia, de la situación, en fin, diferentes criterios de adjudicación. Lo que se planteó en su momento es: el Ayuntamiento cede el terreno, era una alianza. En esto vuelvo a recuperar la palabra transición que utilizan los ingleses. Para los ingleses, el movimiento de transición, esto es importantísimo, nace de la sociedad civil, de grupos de personas sin necesariamente estar institucionalizadas ni en una asociación ecologista, grupos de personas que quieren contribuir a cambiar el mundo, que se han cambiado a sí mismos lo suficiente como para comprometerse con su comunidad y a estar dispuestos a dar más de lo que reciben de la comunidad. Comienzan a trabajar, a plantearse qué pueden hacer, a
contagiar alrededor suyo, y cuando tiene una suficiente masa, 1 año, 2 años, se sienten ya más o menos seguros, son un grupo de no menos de 30 o 40 personas, entonces, y con la misma generosidad que actúan entre las personas, le ofrecen al ayuntamiento que entre. Y si el ayuntamiento no quiere, que no entre. Y le ofrecen a las asociaciones de comercios que entren, y si no quieren entrar, que no entren. Es la sociedad civil el motor del cambio, con la mano tendida a las instituciones. Y aquí es donde tenemos a veces dificultades. Y ahora vuelvo a mi hemisferio anterior. Cuando estoy en las asambleas del 15M y en La Mora, llegó un ayuntamiento y dijo: nos gustaría participar en La Mora, en la moneda complementaria, lo mismo que la pita. Imagínate que de repente dice un ayuntamiento: oye, que yo quiero entrar podría entrar como un socio un socio más en la pita. Pues la asamblea dijo que no, porque no queremos cambiar las instituciones. Os hablo desde el hemisferio dialogante. Lo que queremos la mayor parte de la extrema izquierda es hundir las instituciones. Entonces tenemos un debate, y a veces me levanto con ganas de decir: esto no se merece mantenerlo, y otro día te levantas diciendo: tengo que intentar conseguir que las cosas cambien y que las instituciones no se hundan. Es un conflicto que todos tenemos. En este caso el sindicato ofrecía la formación y la gestión, y la persona ponía las manos y recogía la producción. Esto es durante el primer mes en Mazarrón, aquellas tumbas que había que abrir con pico y pala en el suelo de un solar abandonado del antiguo cementerio, con el agua del instituto o del colegio, con unas mangueras, y pasados, esta foto es de otro huerto, pero bueno, está por el estilo, este es el de Rioja, y en un pedazo de solar, al cabo de unos cuantos meses, te cuentas que la gente, después de apenas 40 horas de formación, porque lo que sirve la formación es, se les dan 30, perdona, ahora son 52, 30 era el año pasado, con 30 horas de formación, unas cuantas esta semana, otras poquitas la semana siguiente, pero les dejabas 50 metros cuadrados. ¿Qué es eso para un ayuntamiento cuando tenemos solares y solares vacíos? Les dejabas 50 metros cuadrados, les dinamizabas, les contagiabas de ánimo, y se han montado sus jardincitos con cañas, con plásticos. Es un jardín comestible. Es un jardín comestible. En el caso de Mazarrón, esto es la reunión que tuvimos a principios del mes de enero, es con un enfoque muy de servicios sociales, o sea, gente que está en riesgo de exclusión, y bueno, pues esto es una imagen de cómo están los huertos sociales en Mazarrón, algunos mejor y otros peor. En esta foto se ve uno que lo convirtió en un jardín, que parece casi los jardines de la Casa Blanca, cuidado, en fin. Y otro, pues que lo tiene descuidado, la mitad del bancal no está aprovechado. ¿Y qué es lo que tiene que hacer entonces el ayuntamiento, el sindicato? Es a las personas que cuidan el huerto darle oportunidad de pasar a parcelas más grandes. Has demostrado con 50 metros cuadrados que no solamente te lo crees, sino que tienes capacidad para tener como un jardín 500 metros cuadrados o 200. Y a este otro, pues seguramente habrá que decirle: pues vamos a dejarle tu huerto el año que viene a otra persona, porque esto no es un 5. Con lo que durante un año esa persona se demuestra a sí mismo, demuestra a la comunidad hasta qué punto le interesa o no participar en la agricultura. Y luego veréis el itinerario de autoempleo. Y esto es la imagen, si venís mañana a La Rioja, supongo, perdón, a La Rioja no, a Rioja, ya lo habéis visto muchos, son los huertos agroecológicos, el semillero de autoempleo que se está montando en Rioja. ¿Cuánto tiempo he utilizado? Vale. Porque tiene 3 partes y... Bueno, voy a dar una vuelta. Habéis hablado de soberanía alimentaria. Yo quería utilizar un tercio de la exposición a hablar de soberanía alimentaria. Creo que vale la pena porque tiene que ver y mucho con el dinero, aunque de una manera indirecta. Esta es la evolución de los precios de los alimentos de la FAO hasta diciembre de 2012. Durante los años 90 y 2000 hasta el 2007, el precio de los alimentos más o menos se mantuvo estable. En el año 2007 se produjo un pico extraordinario en el precio de los alimentos, hambrunas notables, y curiosamente, y en el mismo año, empezó a producirse la gran crisis financiera. Hay un movimiento, dentro del movimiento de transición, hay 2 cosas que resultan, digamos, claves cuando identifican el motivo para hacer transición. Una, estamos demasiado vinculados a las energías no renovables, al precio particular del petróleo. En el Reino Unido tuvieron el pico del petróleo en el año 2005, lo han sufrido y se lo plantean como realmente un reto país. Un país que estaba exportando prácticamente petróleo se puso a importarlo y directamente entró en recesión. O sea, fue automático, para ellos fue una correlación clara. Y una de las cosas que plantea el movimiento de transición es: seríamos capaces de vivir con menos petróleo.
Una. Y segunda, seríamos capaces de, gracias a que vivimos sin petróleo, no contribuir al cambio climático y lo que supone de distorsión en la mayor parte de las condiciones meteorológicas del planeta. Fijaros la relación que hay entre el precio de los alimentos y el precio del petróleo. Exactamente, hay una correlación altísima. Y ahora veréis por qué. Y cuáles son los principios que plantea la agroecología y la soberanía alimentaria. Esto es uno de los trabajos que he estado haciendo con la Federación hace un par de años o tres. Lo hemos seguido haciendo hasta el año pasado, pero esto es una transparencia antigua, pero muy clarita. Huella de carbono. Las emisiones de contaminantes, que la mayor parte de las emisiones de contaminantes tienen que ver con el consumo de recursos no renovables. Fijaros que tenemos aquí las fases, el ciclo de vida, la trazabilidad del producto, la fabricación de fertilizantes, las materias primas, o sea, la agricultura misma, la producción industrial, cuando está en la fábrica o en el manipulado de las verduras o lo que sea, y después la logística hasta los centros de distribución en España. Las emisiones de gases de efecto invernadero. No os sorprende porque la mayor parte diría, no, es que la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero es la distribución, es el transporte, Fijaros lo poquito que supone la distribución. La mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero están en la parte de producción agrícola y en los fertilizantes. ¿Y por qué? Porque la mayor parte de los fertilizantes que utiliza ahora mismo la agricultura están aquí. Es el nitrógeno. El 78% de esto que respiramos es nitrógeno y solamente el 21% es oxígeno. Nos quedamos con el oxígeno y el nitrógeno lo volvemos a echar. Claro, cuando los químicos se dieron cuenta que las plantas necesitan nitrógeno, que el nitrógeno es escaso en el suelo, pero es abundante en la atmósfera, y con energía barata cogieron, comprimieron la atmósfera y la convirtieron en un líquido, aumenta la presión, la conviertes en un líquido, la fijas, la aplicas en el suelo como fertilizante y durante 2 meses está. Lo que pasa es que se volatiliza. Entonces, esa volatilización tiene un efecto invernadero extraordinario. Estas emisiones de gases de efecto invernadero de algo tan sencillo como un campo de lechugas o un campo de trigo emite más que probablemente la fábrica que veis echando humo. Hay cosas que no son evidentes. El cambio en el modelo en que se hace la agricultura contribuirá a necesitar menos petróleo para fabricar el fertilizante y emitiremos menos gases de efecto invernadero. Ahora veréis las repercusiones en términos de empleo, que es a lo que quería ir. El consumo energético de fertilizantes en la Unión Europea, y aquí destacar que de todo el consumo de energía que tiene la agricultura, prácticamente un tercio son directamente los fertilizantes, otra parte es la maquinaria y luego el transporte. Si vamos a ver el conjunto de la energía que necesita el trigo, la cebada, el girasol, la colza, fijáis que la tabla de en medio, que es la que no sale, esta de aquí, es la fabricación de los fertilizantes, la que ha salido en blanco. La mayor parte del consumo de 1 kilo de trigo es el fertilizante que le echamos y las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Tiene su relación con el empleo? Ahora lo veréis. Pero es que además el tema de soberanía alimentaria a medio o largo plazo tiene otra componente importante, y es las tendencias de un mundo en el que las finanzas, las expectativas de ganar en bolsa, en activos financieros, urbanísticos o inmobiliarios, tecnológicos en según qué tecnologías, si hay menos demanda para poder comprar teléfonos, se está centrando en los alimentos, lo que llaman los commodities en términos económicos. Hay una especulación sobre los alimentos. Tan es así que aquí lo que veis es las reservas mundiales de grano. Hubo una grandísima alerma en los años 2006 y 2007, se consiguió por diferentes motivos que se volviera a incrementar, pero tiende a haber una reducción de las reservas de commodities alimentarios en el mundo. ¿Y qué significa que haya menos reservas? Pues que estás dispuesto a pagar más por lo que está en los bancos de trigo o de cebada. Por otro lado, la producción del planeta sube, pero fijaros que en 2007 se produce un pico. A partir de entonces, ¿qué ocurre? Que el petróleo está caro y los fertilizantes están caros. Luego la tendencia es que si la energía para producir fertilizantes, la producción de alimentos está reduciéndose sensiblemente en el planeta. Y en cambio el consumo sube. Claro, habrá alguien que te diga de la FAO, no os preocupéis que lo vamos a resolver el año que viene si la cosecha es buena. Ya veremos si la cosecha es buena. Lo que está claro es que hay un riesgo con un sistema de producción de alimentos en el planeta Tierra vinculado claramente a la energía para fertilizar los campos,
supone un riesgo de alimentación planetaria. No hablamos solamente del hambre en los países pobres, estamos hablando de subida de los precios en general en todo el planeta, porque están claramente acoplados. ¿Cuáles son las alternativas o los modelos que nos encontramos ahora mismo? Diríamos que si vamos al sector agroalimentario tendríamos, por un lado, lo que llamamos las producciones convencionales, las que utilizan fertilizantes de síntesis y lo que os he contado hasta ahora. El informe del Ministerio de Agricultura, en diciembre de 2012, dijo que el conjunto del sector agroalimentario en España había bajado más de 1% el consumo. España consume menos alimentos, un 1% menos, en convencional. Ahora bien, en producción ecológica certificada, diciembre de 2012 había subido casi un 11% el consumo de productos ecológicos en un año de crisis. ¿Cómo es posible eso? No, algo no funciona. Ya os lo voy a decir. La división de disco duro que tenemos todos, a que seguramente comprasteis, aunque estéis con la renta mínima de inserción, habéis comprado algún producto en ecológico en el último año y no lo habíais hecho hace 3 años, que a lo mejor teníais una renta de un 30% más. Seguimos comprando y mucho los productos lo más baratos posible, pero por otro lado intentamos hacer una especie de comunión con una manera distinta de ser y de consumir, consumiendo en ecológico cuando podemos, aunque sea un caprichito. Entonces, estamos reduciendo el consumo de lo convencional y aumentando un poquitín el consumo de lo ecológico. Entre medias, hay un sistema que aquí conoceréis, pero en otros lugares no, que es la producción integrada o las buenas prácticas GAP. Y es que la producción hortícola, estamos donde estamos, para salir a Centro Europa, no bastan con los mínimos que marcan las normativas de consumo de sanidad europeas, que son mínimos de mínimos, acuerdos basados en que no produzca inmediatamente repercusiones sobre la salud. En Centro Europa son muy sensibles al gravísimo impacto que tiene el consumo de pieles, de frutas o de hortalizas que tienen pesticidas. Y creo que ha salido de la sala, pero Laura me parece que es especialista en esto. La mayor parte de las enfermedades que tenemos, decimos que no sabemos de dónde viene, hay cambios de vida, es que es el estrés. No, todavía no somos capaces de establecer la causa directa, pero la correlación entre consumo de ciertos tipos de alimentos y el aumento de pesticidas en el planeta y las enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, cánceres, la mayor parte de ellas es clarísima. En Francia hace tiempo que esto lo saben y se ha producido una revolución y el 60% de los comedores escolares en Francia, el 60% consumen en ecológico, porque es especialmente sensible en la adolescencia y la infancia la exposición a estas sustancias de síntesis, que entre otras cosas nos esterilizan, entre otras cosas. Bueno, entonces son muy sensibles a las producciones, entonces es un paso intermedio de lo convencional pasar a las producciones. Estas producciones incluso en España han subido un 5%. ¿La agroecología qué es? Que es una palabra que en algunos políticos les resulta peligrosísima, porque dice, yo no entiendo nada más que una producción ecológica certificada. La agroecología es donde cabemos cualquiera que estemos dispuestos a, sin un sello, cambiar la manera en que producimos y la manera en la que consumimos. Y en esto hay una revolución comercial, que tú no vas a poderle comprar directamente unas fresas o una lechuga con producción integrada a cualquiera de los campesinos, agricultores que tenemos aquí. Imposible. Entre el invernadero y tu supermercado hay 3 intermediarios. El Observatorio de los Alimentos del Ministerio, que ya funciona desde el 2001, nos dice lo siguiente: la diferencia entre el precio que recibe un agricultor de berenjenas y el agricultor y lo que paga el consumidor es del 700%. En tomates, según qué temporada, podemos estar hablando del 300%. Esa es la media. 350, 400% entre lo que recibe el productor y el consumidor. La agroecología es acortar circuitos. No es agroecología producir tomates en Almería para que después de un intermediario que se lleva el 50% y la tienda acabe en una mediana superficie en Alemania. Eso es agricultura ecológica certificada, una familia muy particular dentro de lo que es la agroecología. La agroecología comporta acortamiento, y el acortamiento veremos que lo que genera son ingresos que permiten que el agricultor reciba más y que se genere empleo en el sector agrario. Otra de las diferencias que os las he explicado antes es, por un lado, de aquí para allá, mucho petróleo para los pesticidas, para los fertilizantes, es una energía con precios crecientes, y la agroecología es magia, residuos. Lo que nos está costando en las tasas de los ayuntamientos para que lo eliminen de mala manera. Si la gestión de los residuos, no creo que me dé tiempo orgánicos, se hiciera bien, podríamos generar
beneficios netos en el entorno. ¿Qué haría falta? Que no se llevaran los residuos en camión a la planta de tratamiento a 100 kilómetros o 80 y que en el propio entorno local y con acompañamiento y voluntariado de los vecinos se compostara. Hay experiencias, no creo que tenga ocasión de plantearlas, pero es que además tiene una ventaja los residuos orgánicos y el compost. ¿Sabéis lo que es un sumidero de gases de efecto invernadero? Sí, ¿no? Un árbol es un sumidero. Respira CO2, lo fija en madera y estamos reduciendo el porcentaje de las partes por millón que tenemos de CO2 en la atmósfera. ¿Sabéis cuál, en nuestras latitudes, cuál es el principal sumidero de gases de efecto invernadero? El suelo, si le aplicamos materia orgánica. Mucho más que la madera. ¿Cuánto crece aquí un pino de los que hay por las sierras de Alamilla? Que da pena, que llevan 40 o 50 años puestos y no han pasado de 1 metro. ¿Qué fue el cretino que se dedicó a poner en mitad del desierto? Si lo hubiéramos aplicado como materia orgánica en los huertos de Níjar o en lugar de los productos de síntesis en los huertos de los invernaderos compost, habríamos fijado más carbono que lo que va a fijar en su vida ningún pino en la provincia de Almería. Aprovechemos la materia orgánica urbana de todo tipo y apliquémosla al suelo, que es fijar carbono, aumentar la fertilidad del suelo, reducir las emisiones de CO2 y en el tratamiento del compost y de la materia orgánica generar empleo. Porque el petróleo tenemos que pagar. Cuando estás aprovechando un residuo es simplemente trabajo lo que estamos metiendo para convertir la mierda, con perdón, en un insumo para la agricultura. Es trabajo de personas que están desempleadas. Esta es una transparencia que a los políticos les preocupa mucho. La evolución del déficit comercial español entre el año 95 y el año 2011. El déficit energético. Cuando las cosas nos iban bien, España era un país con un 30% de su balanza comercial de importaciones era energía. Porque comprábamos coches, comprábamos cemento, comprábamos... Nos encontramos en 2011 en que no compramos prácticamente nada. Casi el 90% de lo que España importa es energía, básicamente petróleo. Todo lo que seamos capaces de aprovechar los residuos orgánicos bien y sustituir fertilización y cualquiera del resto de los procesos que son intensivos en este tipo de energías no renovables será una mejora de los balances y por lo tanto, si en lugar de comprar petróleo para fertilizar, que puede ser aproximadamente un 8%, tampoco es demasiado, un 8% puede ser directamente empleo generado. Una de lo que algunos dicen, no, es que, y eso es viable a escala planetaria, eso de la agroecología, pero qué tonterías estáis diciendo, si el mundo se muere de hambre, si estamos creciendo, si vamos a llegar a ser 9.000 millones de personas en el mejor de los escenarios al llegar al año 2050. Naciones Unidas ha encargado un informe que ha tardado años en publicar a Schutter, a Olivier, que es una persona de reconocido prestigio internacional, y ha dicho sí, sin ninguna duda, la agroecología, aprovechamiento de residuos, evitar pesticidas, eso podría mantener perfectamente a una población de 9.000 millones de habitantes. Eso que Naciones Unidas lo sabe, el Ministerio de Agricultura todavía no. Pero, ¿y eso es posible? ¿La transición esa es posible? Os voy a contar un caso extremo de transición, durísima, en la que pasó Cuba en el momento en el que vivía con todos los beneplácitos del bloque del Este, exportaba azúcar, Esto es lo que se dedicaba la economía cubana, era fundamentalmente a exportar azúcar y a importar petróleo. Tenía tractores, fertilizantes, los traía directamente de la Unión Soviética. ¿Qué ocurre cuando se cae el bloque del Este? Que a Cuba no solamente se queda sin el petróleo barato de la Unión Soviética, sino que le hacen un bloqueo. Y yo ahora sin energía, ¿qué hago? Si es que no me dejan entrar barcos, está bloqueado en la isla. Pasaron 10 años canutas. La transición les duró 10 años. Pero a día de hoy, fijaros, fue cayendo el azúcar, pero a la vez fueron capaces de generar frutas de proximidad, tubérculos y todo tipo de hortalizas, y el 70% del consumo de la ciudad de La Habana se produce en un entorno de 30 kilómetros de La Habana. ¿Es posible? Sí. Ellos pasaron la transición canutas en 10 años. Nosotros tenemos, espero, 20 o 30 años para hacer esa transición, pero es una transición que nos va a pillar en vida, en la que tenemos que participar y contribuir a que se produzca. Esto es transición. ¿Y cómo se consigue? Pues cerrando ciclos. Ahora mismo el gobierno está haciendo una ley de cadena alimentaria. ¿Qué significa una cadena? Entra por aquí, sale por aquí, ¡puff!, se cae al suelo, vuelve a meter algo aquí. No, cadena no, ciclo.
Tenemos que cerrar el ciclo agroalimentario. El ciclo agroalimentario acaba no en el supermercado, acaba cuando el consumidor, cada uno de nosotros, el ciudadano, coge los residuos y los aprovecha para que se reincorporen como materia orgánica a la producción de un nuevo alimento. Eso es lo que cierra el ciclo. Y las instituciones no lo van a hacer, porque bastante tienen con gestionar el caos y el carajal en el que nos hemos metido, o nos han metido. Cerrar el ciclo. Cualquier residuo, los 800 gramos de residuo que estáis produciendo al día orgánicos, bien tratados, son la clave del cambio de modelo productivo. Vamos al empleo. Agroecología y autoempleo, le llamaba esta. ¿Cómo voy de tiempo? Ya está, el cuarto de hora. Durante los últimos años, Revolución Verde ha crecido la petroagricultura. Vamos a llamarle ya como vamos a entendernos, petroagricultura. Pero es verdad que en los últimos años, muy tímidamente, para reírse la mayor parte de los observadores, no, es que en España la producción ecológica ha crecido poquísimo. Sí, lo cierto es que en el año 2011-2012 estamos viendo que crece al 10%, ¿os acordáis? Y algo que crece al 10% significa que cada 7 años se triplica. La tendencia, mi hipótesis, es la siguiente. Pasamos en los años 80 de tener un 20% de la población activa vinculada al sector primario, ¿os acordáis? Cuando estudiamos. Después fue un 10, un 5, ahora mismo estaríamos en torno a un 4% de la población activa agraria. La hipótesis es, en un escenario agroecológico que podría ser del 50-50, o sea, el 50% del mercado en agroecológico, no me extrañaría nada. Estamos hablando de 2030, 20 años para hacer una transición a la cubana, si hay crisis del petróleo y conciencia por parte de los ciudadanos, o incluso escenarios, no me extrañaría, el escenario del 80% de la producción agroecológica. ¿Qué significaría eso en términos de empleo? Una estimación. Yo creo que seríamos capaces de recuperar un 5 o un 10% de población activa agraria. Un 10% de población activa agraria. Pero claro, no es lo mismo ser un asalariado del tercer mundo en un invernadero, en intensivo, con el dibujo que nos enseñaba Paco, el último de la cadena de 5 personas que están sacando beneficios sobre su trabajo, que si es alguien que está produciendo en Murcia para vender en Murcia o en Valencia o en entornos próximos sin intermediario. La dignidad del trabajo no solamente pasa por el salario, que también pasa porque tengas la posibilidad de trabajar y creerte lo que lo haces. Y lo vas a hacer mejor si estás trabajando por tu cuenta o una estructura de circuito corto que si estás en el último en la cadena de valor del sistema agroalimentario que conocemos ahora mismo. Hay posibilidades de aumentar la población activa agraria, sin duda, y de hacerlo de una manera distinta y más digna. Probablemente si vais ahora mismo a la escuela de ITAS de Almería, de Ingenieros Técnicos Agrícolas, y les preguntas a los chavales que están en segundo o en tercero, y le dices, ¿te gustaría vivir como agricultor? Si tú produces en ecológico y tienes tu circuito corto, o prefieres trabajar para cualquiera de las multinacionales de fertilizantes que están vendiendo en el campo de Dalías y en el Ejido. Y te diría yo, preferiría producir como un agricultor. En tercer año de una escuela de ingeniería técnica, podéis estar seguros que la mayor parte te van a decir eso. Ah, pero en España no crece. ¿Y por qué no crece en España? El diferencial de precios de los productos eco por países es un 74% más caro en España que en otros países. ¿Cómo es posible eso? En Italia un 51, en Francia un 39, en Dinamarca un 10, un 9, un 21 en el Reino Unido. ¿Por qué es? Porque aquí todo lo hacemos con unas estructuras de intermediación pesadísimas. Porque cuando vamos a la tienda de producción ecológica, no es el agricultor el que le ha traído al pequeño comercio. Hay antes una o dos o tres distribuidoras grandes que están actuando, y si es solamente una, todavía. En algunos casos nos encontramos cadenas de hasta 2 y 3. ¿La clave cuál es? ¿Qué es lo que plantea la agroecología? En inglés le llaman CSAs. En traducción al castellano sería agricultura sostenida por la comunidad. ¿Algo nuevo? No. Es nuevo, relativamente nuevo aquí, tampoco. En los años 60, coincidiendo con la revolución hippie, en Japón, Alemania y en Suiza, se puso de moda comprarle las verduras al que se había vuelto al campo de aquella manera. Ahora mismo en Japón hay 17 millones de personas que están comprando directamente a los agricultores. 17 millones de personas. Vais a ver ahora la evolución de las estadísticas de los últimos años en Francia. Circuito corto. ¿Qué significa circuito corto? Siempre que, y esto es un término que nos vamos a encontrar en los próximos años, porque incluso la PAC, la Política Agraria Común, lo avala. Circuito corto es aquel en el que entre el productor y el consumidor no hay más que como mucho, un intermediario. O sea, o ninguno o un intermediario.
¿Una tienda de barrio es posible? Sí, perfectísimamente posible. Lo que haría falta para ser circuito corto es que esa tienda se esté currando la compra a alguien que tenga relativamente cerca todos los productos que necesita. O sea, no penséis que se trata de cargarse al pequeño comercio. Se trata de que el pequeño comercio aproveche las estructuras de productores que tienen los entornos de 20-30 kilómetros de radio. ¿Esto cómo evoluciona? Pues fijaros aquí. En Francia, esto es la elección de Provencia, vea, 3 AMAP. Un AMAP es un grupo de personas que junto con un agricultor hacen un contrato y le compran directamente al agricultor. Habría, el año 2001, 174 cestas y 600 consumidores. Pues lo que a lo mejor hay, si sumamos Granada, Almería y Murcia, habrá 600 consumidores en circuitos cortos seguramente de este tipo. Pero con una adecuada estructura y cultura, pasaron a 152, 8.500 cestas y 28.000 consumidores entre el año 2001 y 2010. En una década, fijaros el crecimiento exponencial. Estamos hablando de crecimientos exponenciales de este tipo de cosas. Pasa que las estadísticas en nuestro país no están desvelando los procesos de circuito corto porque no están reconocidos ni dados de alta, pero se está produciendo a una velocidad extraordinaria. Como las ratas, en el buen sentido, se mueven las alcantarillas, el mundo está cambiando y los medios de comunicación ni la administración se está enterando, pero esto ya se está produciendo. Y los que empezaron un poquitín más tarde, en 2004, en Aquitania, en la zona de Burdeos, era un AMAP. El año 2004 aprendieron, dijeron, un AMAP, 40 familias con 3 productores. El año 2010 eran 132, 8.650 familias. Es más que probable que en los próximos años veamos un crecimiento de este tipo aquí y podemos participar y contribuir a que se produzca. Ahora mismo en Francia, el año pasado, que es cuando tuvieron la reunión y crearon esta estructura federal que se llama Miramap, había 60.000 familias en Francia consumiendo así, 250.000 consumidores. Crecimiento exponencial significa que en Francia en 2 años están en el 1 millón o 2 millones de personas. Y aquí es cuestión de una década. Esta es la otra parte del tren, y con esto acabo. Porque podéis conocer lo que se ha hecho más o menos en Rioja, que se parece a algo a lo que se ha hecho en Mazarrón. Es una moneda complementaria, un huerto social. ¿Qué es lo que se hizo en el caso de Extremadura? Con desempleados del tabaco. Allí había casi todo se dedicaba al tabaco, el 50% de la superficie del tabaco se abandonó porque había ayudas para abandonar el tabaco, el agricultor coge las ayudas al tabaco y los asalariados del tabaco se quedan a la quinta pregunta. Bueno, tienen ahí unas prestaciones no contributivas, como aquí. Se cogió y se les dijo a los chavales que bien estaban en un huerto, bueno, chavales, algunos eran mayores porque si os conseguimos 10 consumidores a través de centros de trabajo de comisiones obreras, había delegados, o sea, el delegado no fue capaz de gestionar un banco del tiempo, pero si os conseguimos 10 consumidores que os apadrinen durante 6 meses, el ayuntamiento os pone 1000 metros cuadrados, porque ya sabéis algo, ¿estaríais dispuestos a probar durante 6 meses a producir directamente al consumidor? Y dijeron sí, y adelante. Ahora mismo son 8 los que están acabando sus primeros 9 meses de práctica. Hemos creado grupo de consumo dentro del Ministerio de Agricultura, un grupo bomba dentro del Ministerio de Agricultura, en centros de trabajo grandes como una fábrica de cervezas, o sea, donde el sindicato tiene fuerza, los delegados plantean eso a los compañeros y en cuanto hay 10 se les adjudica una persona de estas que están aprendiendo a producir en circuito corto y directo. Este Semeliano con los consumidores que fueron a visitarle. Tenía más, pero bueno, las familias que vinieron a verle. Y aquí atrás está el invernadero que alquilaron por un precio ínfimo a la cooperativa en el ayuntamiento, en el municipio de Tietar. Y estos son los consumidores, esto es Antonio pasándole su cesta a Silvia. Esto es otra Marisa pasándole a otro, en fin, directamente, la cesta la cogen directamente. Los productos, pues como está en la tienda. ¿Cuánto están pagando los consumidores? Por un producto que no está certificado en ecológico, porque tardas en certificarte en ecológico, es agroecológico. Están pagando 2 euros el kilo con el porte incluido. Tienen un compromiso, un contrato durante 6 meses. O sea, su apadrinamiento no es yo te compro hoy y mañana me olvido, porque el consumidor es peor que una cabra. Es que las cabras van al monte, ¿no? El consumidor es infiel, caprichoso, exigente, incluso, no vamos a añadir calificativos, el consumidor es uno de los peores animales que llevamos dentro. No, vamos a domesticar al consumidor. ¿Aceptáis durante 6 meses hacer un contrato para que te provean hortalizas frescas de temporada, 2 cestas al mes, de 10 kilos cada una, por 40 euros al mes? ¿Sí? Los primeros 40 euros por adelantado. Y si lo dejas, los pierdes del último mes. De manera que si tú te das de baja consumidor,
no se los quitas, hay una fianza por adelantado al productor. Y están entrando los consumidores, se están dejando domesticar. Es verdad que hay algunos que al cuarto mes empiezan a relinchar y se quitan los brocales. Y dicen, ¿lo dejo? Sí, pero como ha puesto la fianza de 40, se encargan de que venga otro consumidor para que les ocupe la plaza. Entonces, el que no se deje domesticar, pero las encuestas que hemos hecho reconocen que han mejorado sus hábitos alimentarios, porque claro, si tienes 10 kilos de hortalizas de temporada cada 2 semanas, ya te encargarán de hacer más purés, porque lo tienes y no lo vas a tirar. Entonces, estás contribuyendo a cambiar los hábitos alimentarios, a consumir en corto y... bueno, que el tiempo apremia. El mapa del itinerario, ¿cuál es? Se llega a los ayuntamientos y esto sigue funcionando porque tenemos el proyecto piloto acabado, pero tenemos la formación del sindicato que se da cuenta que esto tiene interés. Vas a un ayuntamiento y le dices, ¿nos dejas 1000 metros cuadrados para que hagamos más o menos parcelas de 50 metros cuadrados para 20 personas desempleadas de tu municipio que les vamos a dar formación? Lo que te pedimos es que aportes el agua y que durante un año esas personas tengan su huertecito. Y si lo hacen mal, lo pierden. ¿De acuerdo? Vas haciendo el seguimiento a estas personas y en un momento que le dices a algunos de ellos, oye, que tienes el huerto impecable. Si te conseguimos 1000 metros, y mientras tanto se trata de que el ayuntamiento busque terreno para tener esos 1000 metros, si te buscamos 1000 metros cuadrados de terreno, tú que lo has hecho bien, y te buscamos 10 consumidores a través de un centro de trabajo de comisiones, porque lo hace comisiones, pero esto lo puede hacer cualquiera. ¿Estarías dispuesto a firmar un contrato? Y los que dicen que sí, adelante. Y se buscan consumidores. Y durante 6 meses el agricultor, le llamamos microagricultor, aprende a producir conociendo al consumidor y sin intermediario, porque producir tomates no es fácil. Pero producir tomates bien y tener un consumidor, si te da la oportunidad de aprenderlo, esa profesión no te la quita nadie. El que se venda tomates a la distribución está vendido. Para darte de alta como joven agricultor, no es el caso de Almería, pero puede que en la mayor parte de España te pidan 3 hectáreas. Pero es que te puedes dar de alta en la agricultura y recibir una renta de 1.300, 1.500 metros cuadrados, perdón, 1.500 euros brutos, 1.300 euros brutos, con que tengas menos de 1 hectárea si utilizas el circuito corto. 700%, ¿os acordáis? 7 veces. ¿Y qué ocurre después de esos 6 o 7 meses de práctica? Pues lo que se le dice a esta persona es, el consumidor, si tenías 10 y te has quedado con 4, es que lo has hecho mal. Un 4 sobre 10. Si de los 10 tienes 10, o incluso, como nos ha ocurrido con algunos, de 10 han incorporado hasta 13, pues estupendo. Te vamos a conseguir hasta 25, pero te das de alta en la agricultura. Pagas tu cupón, si no llegas a la renta, el de cuenta ajena de 92 euros mes, y si tienes suficiente facturación, te pasas al cupón de 250 de autónomos. Y yo me quedo hoy aquí, ¿no? ¿Cómo hago de tiempo? Me quedan. Pasado a las políticas de empleo. Lástima que se ha ido Paco. Pasado a las políticas de empleo. Vivimos en una situación en la que tenemos 2 perfiles. Los empleados, aquí ponéis auto, pero olvidaros, los empleados y los desempleados. Y entre el desempleo y el autoempleo es dificilísimo el peldaño. Es como intentar, desde mi altura, tocar la rafia esa que hay ahí arriba. ¿Qué es lo que plantea este método de transición desde un punto de vista social o sindical? Utilizar como primer cajón lo que hacen las políticas activas de empleo, lo que hacen las consejerías, la formación y la orientación. Pero yo desde este cajón no llego hasta arriba. Yo probablemente no llegue a los pelos. Entonces, de lo que se plantea es, vamos a ir diseñando cajones en los que vayamos acercando a la gente. Primer peldaño, huertos de autoformación para la parte agroecológica. Y primer peldaño, los bancos del tiempo. La Comisión Europea nos dice, no puede pasar 3 meses sin que un desempleado haya tenido una ocasión de formarse, de tener una atención personalizada, un servicio de orientación o una oportunidad de empleo, porque a partir de los 3 meses entramos en barrena, en un proceso de exclusión de alguna manera, porque nos sentimos no valorados por el mercado, y entonces ya entramos, vamos cayendo. Hasta los 3 meses todavía dices, voy a intentarlo. ¿Somos capaces ahora mismo de garantizar que alguien tenga una orientación cada 3 meses o un curso de formación? No lo somos, ni de lejos. ¿Qué es el banco del tiempo? La ocasión de que tu comunidad, de que tu vecino te demande. Si has estudiado fontanería, aunque vengas de la albañilería, y te permiten mantenerte activo. No solamente eso, sino que si lo haces muy bien, puede que la comunidad te diga, ostras, empieza a cobrar en euros, o empieza a utilizar. Entonces, un banco del tiempo es una manera
de dar actividad y la posibilidad de que se fogueen las profesiones. Banco del tiempo. El siguiente paso, que es la hipótesis, es los grupos de consumo que os he contado de 10 o 12 cestas, que ya tocan euros, las monedas complementarias con euros, como puede ser el caso de algunas de las que hemos visto. O sea, ya no es un banco del tiempo, sino una moneda complementaria en la que hay productos y servicios, no solamente servicios. Y un concepto que el otro día discutía con Julio, no le gusta demasiado porque, mire, es el de nanocrédito. ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo? O la Mora, en donde yo estoy, o en la Pita, los euros, las pitas que vendes mañana, te quedas euros y le das pitas al que viene de fuera, al que no es miembro de la comunidad de intercambio. Y con esos euros, ¿qué haces? Pues haces un concurso a ver quién necesita un préstamo en euros. Le dejas los euros y le dices, me los vas devolviendo en pitas, 20 pitas al mes. Estás educando financieramente y estás permitiendo que la comunidad elija a cuál de los miembros de la comunidad interesa, porque le vas a demandar las frutas o las verduras, o porque, por lo que sea, por lo que decida la comunidad, asambleariamente o con los procedimientos que tenga, para adjudicar este dinero que se devuelve después en la moneda complementaria mes a mes. Y yo creo que me quedo aquí ya. Tredar lo que ha estado haciendo era probar bancos de tiempo, huertos sociales, información para el empleo, con un criterio que dicen los psicólogos que es muy interesante, que es la creatividad. Entre otras cosas, la creatividad es la capacidad de combinar. Un buen pintor combina formas y colores, un buen músico es capaz de combinar las notas, armonías, silencios. Pues, ¿qué es lo que estamos intentando hacer? Ser creativos en términos de cualquier herramienta que en el planeta somos capaces de mirar, aprender y aplicar. Hemos hecho prácticas de A+B, un banco del tiempo más huertos sociales, que sería, por ejemplo, el caso de Rioja, un B+C, huertos sociales con formación para el empleo, un A+C, que es horticultura, que se intercambian vía BD3, pero yo creo que a grandes rasgos ahora mismo tendríamos dos resultados en Tredar, y esto es un reconocimiento a los compañeros. La moneda complementaria del huerto social de Rioja, para mí es evidentemente uno de los mejores resultados que ha tenido este proyecto piloto, y se hace en 9 comunidades autónomas. Sin lugar a duda, lo que se está haciendo en Almería es un excelente referente, y otro de ellos es lo que os he contado en Extremadura, los huertos sociales con formación y grupos de consumo en centros de trabajo. Ahora, con estas dos experiencias claras y prácticas, Mazarrón le queda poco, Javi, no te pongas celoso. El método Tredar sería una comunidad, la conclusión que estamos sacando al final, una comunidad de intercambio, un sistema de intercambio comunitario, monedas sociales, una escuela de emprendimiento agroecológico, que es lo que se va a intentar en Rioja, y grupos de consumo. Y con estas tres herramientas vamos a ser seguramente capaces de, como comunidad, crecernos, tanto si consumimos como si estamos produciendo, y en cualquiera de los casos, mientras utilicemos mecanismos de intercambio que aumenten el efecto comunidad, será para bien, a buen seguro. Gracias.